Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bueno, habemos papam y habemos finales europeas. Espero que nadie considere esta comparación en los términos pues algo sacrílego, nada más lejos de mi católica intención. Pues bien, como os decía, una vez finalizadas las semifinales de las tres competiciones europeas, en las que en todas ellas España en la Liga Española contaba con representación, bueno, pues ya tenemos configuradas las finales de las tres competiciones. En el caso de la Conference League, un brillantísimo y muy meritorio Real Betis Balompié jugará la final frente al Chelsea inglés. En la Europa League, Manchester United y Tottenham se disputarán el segundo entorchado europeo. Y en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones, Paris Saint-Germain e Inter de Milán van a protagonizar una final inédita y que desde luego al bueno de Alexander Ceferín y al resto de prebostes de la UEFA no creo que sea la final que más ilusión les cause. Se quedó fuera el FC Barcelona. Fue una, desde luego, brillantísima eliminatoria, especialmente en el encuentro de vuelta. Una eliminatoria en la que cualquiera de los dos, meritoriamente, hubiese podido plantarse en la final de Múnich. Pero al final, cuando algo está tan igualado como el resultado de esta eliminatoria, recordemos que finalmente el Inter de Milán se ha impuesto por 7-6, pues son los detalles, y como ya comentábamos en otros vídeos, la experiencia, lo que a mi modo de ver ha hecho que sea el Inter de Milán quien finalmente avance hasta la final de Múnich. Como digo, muy meritoria eliminatoria. Uno personalmente no recordaba una eliminatoria tan interesante, tan intensa. Yo creo recordar que fue allá por la temporada, hablo de memoria, 14-15, ya no recuerdo si fue en los octavos o en los cuartos de final, creo recordar que fue en los octavos de final, una eliminatoria que enfrentó al Chelsea con el Paris Saint-Germain, precisamente. El resultado global fue de empate a 3, el Paris Saint-Germain pasó porque en aquel entonces los goles en campo contrario, en caso de empate, contaban doble, se tuvo que ir a la prórroga, y fue desde luego una eliminatoria que un modesto servidor considera de las más intensas e interesantes que ha podido ver, hasta la que vimos el pasado martes que enfrentó al FC Barcelona y al Inter de Milán. Dicen muchos, y parece que eso quiere restar algo de mérito al Inter de Milán, que los transalpinos se han impuesto gracias al portero, al suizo Sommer. Coño, es que el portero también juega. Y su labor consiste precisamente en hacer lo que Sommer hizo. Efectivamente, le colaron 3 goles, pero evitó bastantes más. Y eso, unido al acierto y, como digo, a la experiencia del Inter de Milán, hace que sea el equipo milanés quien se clasifica para la final, quien se lleva finalmente el gato al agua. Como digo, para mí en muchas ocasiones el FC Barcelona pecó de inexperiencia. No olvidemos que en los, vamos a decir, echamos cálculo, 210 minutos de la eliminatoria, el FC Barcelona apenas ha estado por delante
5 minutos. En ambos casos, el Inter de Milán, tanto en el encuentro de ida como en el encuentro de vuelta, se puso por delante por 2 goles. 0-2 en Montjuic, 2-0 en Milán. El FC Barcelona se supo sobreponer, especialmente meritorio lo sucedido en Milán, ya que llegaba al descanso con ese 2-0 en contra y lejos de hacer los cambios que muchos culés o muchos teóricos expertos en fútbol pedían a Hansi Flick, este mantuvo un bloque que finalmente le dio un excelente resultado, puesto que consiguió dar la vuelta a la eliminatoria. Pero a mi modo de ver hubo muchos detalles en los que el FC Barcelona pecó de inexperiencia, especialmente cuando ya había conseguido la remontada a escasos 5 minutos del final. A uno le cuesta bastante creer, haciendo un poquito de fútbol ficción, que a los Xavi, Iniesta, Busquets o Piqué les hagan una jugada como la que el Inter de Milán realizó para conseguir el empate a 3. Como no, la polémica también forma parte de todo esto, ¿no? Hablan de una posible falta en esa jugada, una falta para mí inexistente, ahora hablaremos del tema arbitral. Pero creo, como digo, que el FC Barcelona no supo manejar esos escasos momentos, especialmente en el encuentro de vuelta, en el que se encontraba por delante en el marcador, y al fin y a la postre eso le condenó a una prórroga en la cual, fruto también, a mi modo de ver, de inexperiencia / falta de contundencia en defensa, hizo que finalmente el Inter de Milán consiguiera el cuarto gol que al fin y a la postre le supuso la victoria. Y a partir de aquí, pues ya os podéis imaginar. Se formó la gozadera. Uno quizás se puede preguntar al ver el título de este vídeo que por qué lo he titulado así. Bueno, pues es que viendo las reacciones que en muchos casos, personalmente, me dan un poquito de vergüenza ajena, de jugadores técnicos o directivos del FC Barcelona, pues se da cuenta de que efectivamente Real Madrid y FC Barcelona son el mismo perro con distinto collar, por no decir directamente que son la misma mierda. Lloran exactamente igual por los árbitros. Exactamente igual. Y además, incluso actúan muchos de los mortífagos culés, por así llamarlos, con la misma soberbia y prepotencia que lo hacen sus compañeros de la acera de enfrente madridista. Uno escucha, por ejemplo, en las horas previas al partido a periodistas como J. Jordi o como David Sánchez, con esa soberbia y esa prepotencia despreciar al Inter de Milán y dar por hecho que iban a estar presentes en la final de la Copa de Europa de Múnich. Pues ha sido todo lo contrario. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que toda esta gente, de un lado o de otro, de conocimiento futbolístico o de hablar de fútbol en general, van justitos, muy justitos, y tienen que suplir esas carencias con tópicos, con salidas de tono, con frases hechas que se supone son graciosas, pero que poco o nada, como luego se demuestra, tienen que ver con la realidad. Y bueno, de los periodistas, ¿qué te vas a esperar? Que se espera uno de un cerdo sin un gruñido. Pero de los propios jugadores o del propio técnico,
esa crítica feroz que han realizado contra la labor arbitral, esa crítica y esa especie de conspiración que se han montado en su cabeza contra el colegiado polaco Marciniak, desde luego que a alguien que en este caso es neutral, le hace ver y le hace comprender, aunque uno ya lo sabía, que el comportamiento es exactamente igual que el de sus teóricos enemigos merengues. Porque ya no vamos a entrar en las acciones concretas del partido, en las que para mí el árbitro acierta. Véase, el penalti a favor del Inter de Milán, el supuesto penalti cometido sobre Lamine Yamal, claramente es fuera del área. La falta se empieza fuera del área. El árbitro no da ningún tipo de ley de la ventaja, por lo tanto, pita la primera falta, que es fuera del área, y por lo tanto no hay ningún tipo de penalti. Y en una teórica falta cometida en la jugada que trajo el empate a 3 del Inter de Milán, que a mi modo de ver no existe por ningún sitio. Pues esto ha servido de combustible a las terminales mediáticas culés para realizar los mismos lloros, salvo que en este caso no han sido preventivos, que nuestros queridos amigos merengues. Me parecen verdaderamente vomitivas y vergonzosas las declaraciones de todos y cada uno de los jugadores del FC Barcelona que salieron a hablar tras el encuentro frente al Inter de Milán y que lo han continuado haciendo en los días posteriores. Ha sido una eliminatoria brillante, que ha caído finalmente de un lado por pequeños detalles, pero no por la actuación arbitral. Marciniak es el mismo colegiado de la famosa tanda de penaltis del Atlético de Madrid Real Madrid. La jaimitada que cometió aquel día, en nombre y representación de toda la UEFA, no tiene ni punto de comparación con un arbitraje, a mi modo de ver, bastante correcto, que es el que realizó en el pasado Inter de Milán FC Barcelona. Como digo, da bastante vergüenza ajena que aquellos que durante 17 años han estado pagando hasta un total de unos 8 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se indignen por una actuación arbitral. Personalmente no soy de los que piensa como un personaje cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, que presenta Fútbol es Radio en la cadena del mismo nombre, pero vamos, que podría ser perfectamente las noticias del Real Madrid, en el cual dijo durante esta semana que los árbitros fueron sobornados. Tócate los cojones, ni pruebas ni hostias. Directamente los árbitros fueron sobornados. No hay ninguna prueba de nada parecido. Si se sabe que el vicepresidente del CTA recibió dinero del FC Barcelona, pero en ningún momento ningún árbitro se encuentra encausado y en ningún momento se ha podido demostrar que ningún árbitro obtuviera beneficio económico a cambio de dar un trato de favor al FC Barcelona. Pero este es otro tema. Pero desde luego a alguien o a una entidad que hizo eso, se le debería de caer un poquito la cara de vergüenza cuando se queja de una labor arbitral. Y me da especialmente sonrojo el comunicado que os voy a leer de Gavi. Sonrojo por un lado porque alguien le debería asesorar en materia lingüística antes de publicar algo así. Pero bueno, no todos tenemos por qué saber. Pero sobre todo también por el fondo.
Porque viene a decir, bueno, os leo textualmente, es muy duro, y más sabiendo lo cerca que estábamos, culers, no han querido que lleguemos a esa final porque con la temporada que estamos haciendo estaban cagados, da igual los años que llevemos sin ganar la Champions, aunque sé que es muy duro y desearía ganarla cada año, estoy seguro que la ganaremos si estamos todos juntos como siempre estamos, sé que llegará. Por calientes que estemos ahora, podemos cerrar esta temporada ganando 3 títulos. El que no ganaría nada antes de empezar esta temporada. Una temporada muy buena a pesar de este bajón. A reventar Montjuïc el domingo y a ganar. Es difícil leer esto porque es que el uso de los puntos a este muchacho no se lo han debido de explicar. Pero me hace especial gracia que diga, no han querido que lleguemos a esa final porque con la temporada que estamos haciendo estaban cagados. Hombre, Gaby, todos los equipos, desde luego, merecen respeto. Pero claro, uno ve la trayectoria hasta llegar a las semifinales de los 4 equipos y desde luego que los enfrentamientos que ha tenido el Fútbol Club Barcelona dan para pensar para cualquier cosa, excepto que alguien estaba cagado porque llegasen a la final. Porque en octavos de final se enfrentaron al Benfica, cuartos de final al Borussia de Dortmund y eso sí, en semifinales al Inter de Milán. Por contra, el Inter de Milán en octavos de final se enfrenta al Feyenoord, en cuartos al Bayern Múnich y en semifinales al Fútbol Club Barcelona. Otro de los semifinalistas, el Arsenal, en octavos de final se enfrenta al PSV Eindhoven, en cuartos al Real Madrid y en semifinales al Paris Saint-Germain. Y este último, el Paris Saint-Germain, tuvo que jugar una ronda más, puesto que no quedó entre los 8 primeros de la fase de Liga. Se enfrentó en 16avos de final al Brest, en octavos de final al Liverpool, cuartos al Aston Villa y semifinales al Arsenal. Esta gente, con la única excepción del Manchester City, se ha pasado por la piedra a toda la Premier, incluyendo ni más ni menos al Liverpool, que fue el mejor equipo con diferencia en la fase de liguilla. Por lo tanto, querido Gaby, decir que estaban cagados y que han hecho todo lo posible para que no llegarais a la final, pues hombre, viendo, insisto, con todos los respetos, la calidad de los rivales a los que os habéis enfrentado, que uno puede decir que el primer rival verdaderamente serio y duro al que se ha enfrentado el FC Barcelona en los playoffs ha sido el Inter de Milán en semifinales, pues hombre, da, como digo, para reírse un poquito. ¿Y los mortífagos a todo esto qué? Bueno, pues ya Juanma Rodríguez, en la previa del encuentro, el día de antes, en uno de esos vomitivos editoriales que él acostumbra a hacer, decía que no es bueno para el fútbol español que el FC Barcelona ganara la Copa de Europa. Que alguien le explique a este personaje que en función de los resultados de los equipos españoles se van teniendo más o menos plazas para disputar las competiciones europeas del año siguiente. Pero claro, cuando vas justito, vas justito. Como hacen todos los editoriales, después de dedicar unos minutos a, por un lado, Negreira, B, hacerse una paja mental con las Copas de Europa del Real Madrid, termina diciendo, Forza Inter, nuestra esperanza viste de azul y negro. No es bueno para España que el club que no quiere competir en España avance más en Europa. Este se queja mucho de lo de los pitidos en la final de Copa y todo eso. Chico, lo teníais bien sencillo, haberos retirado. ¿No decíais que os ibais a retirar por no sé qué de los árbitros? Nadie lo hubiera comprendido, pero llegáis en la final de Copa después de los pitidos de la afición del FC Barcelona al himno nacional, os plantáis como hace vuestro balón de playa cuando alguien le pita y tenéis el reconocimiento de todos los españoles, el mío el primero. Pero no, eso son palabras mayores. Eso demostraría cierta dignidad de la que carecéis. Este que habla de todo esto, de que no es bueno para España, que un equipo que no se considera español, tal,
Chico, ha jugado las semifinales el Athletic de Bilbao y no ha dicho ni mu. Que el Athletic de Bilbao, ejemplo de españolidad, precisamente no es. Del Athletic de Bilbao no dice nada de que no es un equipo español. Del Athletic de Bilbao no dice nada de que es un equipo que no merecería estar representando a España en una competición europea. No, ahí no dice nada. Esa bilis solo la descarga sobre la que es su obsesión, que es el Fútbol Club Barcelona. Un Athletic de Bilbao, por cierto, que yo lo veía ayer con los jugadores que tenía convocados y tal. Y aquí el personal se da muchos golpes en el pecho y se vanagloria mucho de ese espíritu del Athletic de Bilbao. Solo compiten con jugadores de allí, del País Vasco. Tienen esa filosofía y por mucho que avance el fútbol moderno, ellos no la terminan. Joder, pues uno lo ve y termina pensando que el día menos pensado, un delantero nacido en Uganda va a poder vestir la elástica del Athletic de Bilbao, porque resulta que en unas generaciones anteriores, un abuelo suyo vendió copias de perfumes en la playa de la Concha de San Sebastián. O eso, o yo qué sé. O un portero nacido en Varsovia, pues igual, va a poder defender la portería del Bilbao, porque resulta que sus padres, durante un viaje turístico a España, pues yo qué sé, repostaron en una gasolinera de Rentería. Porque desde luego ese espíritu cada vez lo tienen más retorcido para llevar el asco a su sardina. Joder, fijaros, Álvaro Diallo una de las nuevas perlas. Resulta que es un tío nacido en Madrid, criado en Vallecas, y al que Yagoba Arrasate hizo internacional por Euskal Herria en un amistoso contra Uruguay. No, si es que los de Bilbao, desde luego, es cierto que nacen donde quieren. Bueno, pues una vez comentado esto del último patriota, Juanma Rodríguez, el cual, por cierto, se da muchos golpes en el pecho de españolidad, pero hay que recordar lo que decía cuando era Luis Enrique el seleccionador. Que él mismo lo decía, es la selección de Luis Enrique, solo la de Luis Enrique. Ya sabemos perfectamente lo que todos estos opinaban antes de cada partido de la selección. Que todos tenemos memoria. Bueno, pues no fue el único en hacer el ridículo. Sí que fue quizás el más estrambótico, ¿no? Porque con la muchacha esta que presenta su espacio cavernario, con la tal, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo, María Risac, era vergonzoso, después del partido, verles cantando y bailando la canción esta de Será porque te amo, que no sé si se llama así. Por cierto, que a este individuo alguien le diga que la final se juega en el Allianz Arena, es decir, será el Bayer Arena, puesto que la UEFA no permite el nombre de patrocinadores en los estadios, no el Olímpico de Múnich, como dijo recientemente. Porque en el Olímpico de Múnich yo creo que hará unos cerca de 30 años que no se disputa una final europea. Así de informados estamos y este es el nivel. Pero vamos, no era el único, porque hay que ver a Ciro López, ya sabéis, Monchito, la marioneta masajada del señor tenebroso, cantando el himno del Inter de Milán, a la madre superiora Roncero poniendo en sus redes sociales una bandera del Inter y poniendo Forza Inter. Y ya no os digo nada si sintonizáis el Chirincirco. O sea, todos estos, que se las dan de periodistas, se permiten el lujo de nombrar, sin lavarse la boca, al recientemente fallecido José Ángel de la Casa. Y todos estos dicen que ya no quedan periodistas así. Nos ha jodido, si es que hay que ver lo que sois vosotros. La edad de oro del periodismo español, desde luego. O sea, pues eso, uno ve José Ángel de la Casa, que en paz descanse, Pedro González, que en paz descanse, José María García, Jesús Álvarez, Paco Grande, y claro, y los compara con Juanma Castañazo, Juanma Rodríguez, Ciro López, Tomás Roncero, David Sánchez, Antoñito Ruiz, y desde luego le da para salir corriendo.
Bueno, pues es que este es el nivel, y había que verlo después del pitido final del Inter de Milán-Barcelona. Porque todos estos se han tirado toda su puñetera vida llamando mediocres a los atléticos, porque en teoría los atléticos estábamos más pendientes de lo que hace el Real Madrid que de lo que hace nuestro propio equipo. Pues ahí les tenéis. Insisto una vez más, no les pidáis que hablen de fútbol. Son algo parecido al gobierno. Sí, algo parecido al gobierno, porque Negreira es a los mortífagos lo que el generalísimo Franco es a Pedro Sánchez. Es el comodín perfecto para cualquier tema, siempre lo sacas a relucir, y como el nivel crítico en lo relativo al gobierno de este país, en lo relativo al Real Madrid de su masa social, es inexistente, el cuento sigue colando. ¿Hay un apagón? Seguro que la culpa es de Franco. Cualquier desgracia que pase en España, la culpa es de Franco. ¿El Real Madrid pierde? Negreira. ¿El Fútbol Club Barcelona gana? Negreira. ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo. En esto de mismo perro con distinto collar, va a haber que incluir también al querido gobierno de España. Pero vamos, que a todos estos que tanto se ríen de la eliminación del Fútbol Club Barcelona, chico, al menos el Fútbol Club Barcelona compitió y nos regaló, junto al Inter de Milán, una eliminatoria verdaderamente extraordinaria. Porque claro, si uno se remonta a los cuartos de final de esta misma competición, este mismo año, los resultados fueron Bayern de Múnich 3, Inter de Milán 4, Fútbol Club Barcelona 5, Borussia de Dortmund 3, Paris Saint-Germain 5, Aston Villa 4, Real Madrid 1, Arsenal 5. Incluso el Borussia de Dortmund dio la cara en la vuelta frente al Fútbol Club Barcelona después de que este le endosaron 4-0. El Real Madrid ni estuvo ni se le esperó. Pero vamos, que ya en la ronda anterior se clasificaron como se clasificaron en la tanda de penaltis frente al Atlético de Madrid. Y estos son los que se permiten reírse del Fútbol Club Barcelona. Y los que ahora están montando otro tingladito de remontada, como hicieron frente al Arsenal en Copa de Europa, de cara al partido de Liga del próximo domingo, en el que efectivamente puede pasar cualquier cosa en Montjuïc entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Pero si tras 3 enfrentamientos el saldo es Fútbol Club Barcelona 12, Real Madrid 4, por mucho que el Fútbol Club Barcelona haya tenido un golpe duro durante esta semana, pues da para pensar que media liga es ya de los culés. Pero uno, desde luego, ya sabe que en el fútbol se ha visto absolutamente de todo. Mirad, desde luego, como digo en el inicio, en el título del vídeo, y como os he comentado y todos habréis visto durante esta semana, son el mismo perro con distinto collar. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que unos lloran de forma preventiva durante toda la temporada y otros dicen defender a los árbitros hasta que, según ellos, les perjudican. Olvidaba decir que me estaba viniendo a la cabeza que escuché ayer, sí creo que fue ayer, a la cucarachilla mediática Juanma Rodríguez, iba a decir tirarse de los pelos, bueno, de los 4 que tiene, porque en un canal relacionado con el Fútbol Club Barcelona de YouTube, según él, faltaban al respeto a los jugadores del Inter de Milán. Le dijo la sartén al cazo. Un individuo como Juanma Rodríguez, que en vísperas de la final de la Copa del Rey, se permitió el lujo de dirigirse al colegiado al que dio lo recordaréis perfectamente, que daba la rueda de prensa González Fuertes, el árbitro que se encontraba en el bar. Con términos como los de
creo recordar, os hablo de memoria, pero llamándole inepto, inútil total, pelota, a de Burgos Bengoechea llorón, y terminar diciendo que los árbitros son lo más malo que existe, pues se da golpes en el pecho a lo Juanma Castañazo, porque alguien, según él, ha faltado el respeto a un jugador del Inter de Milán. ¿Se puede ser más hipócrita que un periodista deportivo? Personalmente creo que no. Mirad, ya para terminar, José Mourinho decía que los entrenadores se dividen en 3 grupos. Uno que no es muy numeroso, que no habla de los árbitros, que no se queja de ellos. Otro en el que él mismo se incluía, que es el más numeroso, que es el que se queja de los árbitros. Y por último, estaba Pep Guardiola, que se quejaba cuando los árbitros acertaban. Bueno, pues puede estar contento y tranquilo el técnico de Sampdoria. Puesto que a lo visto, después de lo visto durante toda esta temporada, él ya no está solo en esta categoría. Ya han ido a hacerle compañía Hansi Flick y Carleto Ancelotti. Hasta el próximo vídeo.